Buenas tardes, soy la doctora Sandra Moncada, diabetóloga de la Clínica Santa María, y me ha tocado en esta tarde exponer el tema insulinoterapia para el médico no especialista. Lo importante es que todos ustedes, aunque no sean especialistas, se van a ver enfrentados a la situación de indicar insulina en algún momento. Siempre va a ser en el contexto, para un médico no especialista, de un diabético tipo 2. Y en esto solo quiero recordar lo siguiente: siempre acompañan a todo diabético tipo 2 dos alteraciones fisiopatológicas principales, que son la insulinoresistencia, línea amarilla. Como ven ustedes, dura siempre y siempre permanece en un nivel estable una vez ocurría la diabetes. Al mismo tiempo, el déficit parcial y eventualmente total de la capacidad de secretar insulina por la célula beta pancreática. Y este déficit relativo, eventualmente total, de la secreción de insulina es lo más importante a considerar en la evolución, porque es muy bien sabido que aproximadamente a los 10 años de evolución de un diabético tipo 2, principalmente aquel que está crónicamente descompensado, inexorablemente va a pasar a ser un diabético insulino requirente, ¿de acuerdo? No insulino dependiente, insulino requirente. Obviamente estamos en Chile y ustedes deben aprender a usar insulina según nuestros, guías clínicas dirigidas por el Ministerio de Salud, sobre todo con respecto a lo que es la legalización de la medicina, y en particular también para aquellos médicos que están fuera de Santiago o los que en Santiago trabajan en atención primaria. Deben iniciar insulina cuando el debut es inestable, que vamos a ver en detalle después lo que es, durante la evolución de la diabetes tipo 2, y miren ustedes acá, que está a la misma altura después de la metformina que asociar inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4, asociar a la metformina sulfonilurea o asociar a la metformina insulina. Finalmente, ¿quién es el que va a decidir? Ustedes, ¿ya? Y por lo que les conversaba de la fisiopatología evolutiva de la diabetes, finalmente todos los diabéticos eventualmente van a llegar a ser insulino requirentes. ¿Qué es lo que es un diabético tipo 2 inestable? Es aquel paciente que debuta o conoce por primera vez su diabetes sintomático, con poliuria, polidipsia, baja de peso, siempre y cuando, voy a elegir insulina, esté asociado a una de estas dos condiciones: glicemia mayor a 300 miligramos por decilitro o los síntomas más hemoglobina A1C mayor a 9%. Este paciente, les quiero aclarar que inicia con insulina, pero esa insulina siempre va a ser transitoria. ¿Hasta cuándo? Hasta que ustedes logren la hemoglobina glicosilada control. Y eso, créanme que es cierto, que los beneficia terriblemente a un diabético insulinizado desde el inicio en forma transitoria, preserva mucho más años su célula beta, ¿de acuerdo? En otras oportunidades, durante la evolución, sobre todo si nos estamos acercando a los 10 años de evolución, ¿a quiénes vamos a insulinizar? Por obligación, al sintomático con los mismos parámetros asociados a glicemias de 300 o más, o la hemoglobina glicosilada mayor a 9%, como también cuando nosotros digamos la hemoglobina glicosilada que quiero en este paciente en particular, durante los últimos 6 meses no logra el objetivo pese al uso de 2 o 3 hipoglicemiantes en dosis máxima tolerada. Esa es indicación absoluta y con confianza ustedes deben indicar insulina. Ahora, como ustedes se fijan, acabo de hablarles
hemoglobina glicosilada objetivo. Entonces, que quede claro, esto no es la norma, debe estar, señor, entre 6 a 7%, porque ustedes para fijar qué objetivo quieren de control de hemoglobina glicosilada en su paciente, se deben fijar siempre para ser más estrictos, acercándola a 6, obvio, mucho menos estricto en que obvio es aceptable el 8, incluso el 8,5 en pacientes de tercera edad, muy averiados, siempre y cuando ustedes tienen que evaluar su objetivo hemoglobina glicosilada según el riesgo de hipoglicemia. Viejito que vive solo, come una sola vez al día. Se captan, no pueden estar exigiendo una hemoglobina glicosilada del 6%. Duración de la enfermedad, ya lo dije, acercándose a muchos años, obviamente se va a usar la insulina y la hemoglobina va a depender de la edad de la persona. ¿Cuál es la expectativa de vida? Ustedes saben, la diabetes tipo 2 se presenta en un rango muy amplio de edades en este momento. Si ese paciente debuta a los 70, 75 años, obvio la hemoglobina glicosilada no va a ser exactamente la misma que un señor joven, 30, 35 años. ¿Qué comorbilidades tiene? ¿Qué complicaciones vasculares? Bien importante esto, no podemos intensificar un tratamiento con insulina a un paciente coronario muy averiado, con alto riesgo de accidente vascular, porque muy bien saben ustedes que hay una relación entre las hipoglicemias reiteradas y la aparición de más complicaciones, eventos cardiovasculares. Lo otro tremendamente importante es la actitud del paciente y el compromiso que tenga con el tratamiento. Y en esto solo, por favor, les quiero yo insistir en los pacientes diabéticos con patología de salud mental asociada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una mujer con una depresión bipolar, jamás ustedes van a poder lograr que hagan el régimen que yo quiero que haga, porque obviamente ella tiene angustia por comer, ella no le puedo yo estar retando a cada rato por el peso que llega, entonces en esas personas tienen que ser un poco más laxos con la hemoglobina glicosilada y siempre insistir, mire señor, mire señora, por favor, cómo va el control de psiquiatra, yo necesito que esté estable para yo también estabilizarla, ¿de acuerdo? Considerado todo eso, la molécula de insulina, todos ya sabemos, es una hormona polipeptídica de 51 aminoácidos, conformada por una cadena A y una cadena B, aquí en la gráfica, unidas por 2 puentes disulfuro. ¿Cuáles son las funciones? La captación de glucosa desde la circulación y la supresión de la neoglucogénesis hepática. Ahora, cuando les toque, según las consideraciones anteriores, usar la insulina, lo más importante es que ustedes tienen que saber cómo es la insulina de una persona no diabética. ¿Ya? Entonces, en este gráfico que nos va a aparecer aquí, aparece una persona durante el día a distintos horarios. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, las excursiones de glicemia durante el día, con el desayuno que tomé, con el almuerzo, con la once, con la cena, y durante la noche se deben mantener las glicemias en ciertos valores normales en los no diabéticos. Y cada vez que nosotros comemos, los no diabéticos, nuestro páncreas en forma inmediata, línea verde, está ahí con secreciones en pulsos de insulina para metabolizar ese alimento que llegó. Si ustedes se fijan, es muy difícil entonces tratar de mantener con insulina administrada de forma exógena un nivel basal, ¿no es cierto?, de insulinemia y al mismo tiempo poder simular estas excursiones, si ustedes se fijan, a veces más, otras veces menos intensas, dependiendo del momento del día. Entonces, el tratamiento con insulina pretende que tratemos dentro de lo que podamos simular esta situación. La insulina como fármaco.
finalmente la humana se produce por un método de ADN recombinante, como molécula, fue descubierta en 1921, pero recién en el año 80 contamos con las humanas, anteriormente eran porcinas o bovinas. Y esta insulina endógena, como también la externa, la que nosotros administramos o indicamos, siempre se configura en nuestro organismo como hexámeros, que vamos a ver el gráfico después. Una vez inyectada en el tejido subcutáneo, se debe disociar a dímeros y monómeros. ¿Por qué? Porque son los monómeros los que finalmente son las moléculas biológicamente activas. ¿Ya? Por lo tanto, si yo les pido, mire, tenemos ahí un hexámero, que finalmente es el monómero el que va a hacer estas excursiones de cada comida. No, pero además usted me tiene que asegurar que la insulina que va a elegir me va a mantener este nivel basal. ¿Se fijan que es difícil? Si no es tan fácil esto. Entonces, y para poder retrasar la acción de estos exámenes o de esta insulina inyectada en forma exógena, lo que se hizo fue prolongar la acción al agregarle protamina a la insulina humana. Y esas son las insulinas llamadas por todos nosotros NPH, que vamos a ver algunos nombres después. Entonces aquí tenemos nuestra inyección de insulina y se conforma al ingresar al tejido celular subcutáneo en hexámeros, ¿no es cierto? El hexámero debe pasar a dímero y el dímero a monómero, y esa es la que pasa a la circulación para ejercer la acción. Lo importante es que cuán rápido quiero yo que se disocie el hexámero a monómero o que se mantenga mucho tiempo como hexámero. Eso es lo que hace la diferencia de los distintos tipos de insulina. Entonces, nuevamente recordar lo que queremos simular cuando administramos insulinas externas, ¿de acuerdo? Ahora, y en ese sentido existen entonces en el mercado para nosotros indicar, ustedes indicar y el paciente aprender a administrarse, dos tipos de insulina. Aquellas que se llaman basales, es decir, son los reguladores interprandiales de la glicemia. Es como el nivel basal que yo les decía, necesito yo darle a este caballero que ya lo perdió. Y ahí tenemos las insulinas humanas de acción intermedia, a la que le agregamos la protamina, como también vamos a ver los grafiquitos cómo se hicieron los análogos de insulina de acción prolongada y los análogos de acción ultra prolongada. Ya, entonces aquí tenemos solamente nuestro nivel basal de insulina cubierto. ¿Qué va a pasar cuando el paciente coma y ha llegado a una etapa en que ya no tiene célula beta funcionante? Ahí es cuando ustedes necesitan reguladores prandiales de insulinas, que se llaman los bolos, ¿ya? Bolos al inicio del desayuno, al inicio del almuerzo, al inicio de once, al inicio de cena, ustedes lo van a decidir. Después vamos a ver un poquito cómo se decide. Y estos bolos, las insulinas reguladoras prandiales, pueden ser insulinas rápidas o regulares, que en todos los consultorios y hospitales públicos llamamos cristalina, como también los análogos de acción rápida o ultra rápida. Importante que sepan que los análogos no son la molécula de insulina, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿qué necesito yo? Insulinas basales, que vamos a ver la diferencia un poquito entre una y otra, que si se fijan tratan de simular esta situación de tener niveles de insulinemia basales parejitas. Y obviamente algunas son mejores que otras, vamos a ver, porque algunas, como nuestra insulina humana unida a protamina, la NPH, lo malo es que tiene como un pic. En algunas personas es un poquito peligrosa, ¿ya? Y para cada comida, si es que la vamos a requerir, vamos a tener la cristalina y la ultra rápida, cuyas diferencias las vamos a ver, que son en el tiempo de acción. ¿Qué son entonces estas insulinas basales de acción prolongada? Que no son insulinas, son análogos prolongados. Existe la glargina, que a esta cadena A de la molécula de insulina, en la posición 21 cambian
un aminoácido, en este caso la glicina, y lo cambian, o sea, sacan, perdón, la asparagina y lo cambian por glicina. Ahí cambian solamente un aminoácido. Y en la cadena B le agregan 2 argininas al extremo carboxiterminal, que es esto. Y esto hace que sea mucho más soluble a pH ácido, y esta molécula es más estable. Aquí está la insulina glargina, ¿no es cierto?, análogo de insulina, que no es insulina en realidad, y que este procedimiento que se hace de cambiar aminoácidos y agregar en la última cadena, en la cadena B, un terminal, la hace de disolución mucho más lenta en los exámenes y de acción que es mucho más prolongada, que la vamos a ver en los tiempos, que es importante que lo sepan. El otro análogo de insulina prolongado es la insulina detemir, en la cual, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo una acetilación de la lisina en la posición 29 de la cadena B y se le agregó un ácido graso, que en este caso es un ácido mirístico. Y eso hace de que esta cadena de esta insulina, conformada así, tenga una gran unión a la albúmina, y es finalmente la albúmina plasmática la que conserva esta insulina para que sea de acción larga. Solo se pretende generar una situación de aumento de vida media y que no tenga pic, ¿de acuerdo? Entonces, insulina detemir, finalmente, por este proceso químico de laboratorio, se hace que las modificaciones de los aminoácidos y el agregar, en este caso, este ácido graso, la hace muy unible a la albúmina que está aquí y enlentece la absorción y el paso a la sangre. Últimamente han salido análogos de acción prolongada, ultra prolongada. Y les quiero explicar por qué pasa esto. Les va a tocar a ustedes, a todos ustedes, el tener que indicar insulina en pacientes que, para poder llegar a la hemoglobina glicosilada objetivo que ustedes quieren, van necesitando altísimas dosis de insulina. Sobre todo quienes, obesos, obesas, que son muy insulinoresistentes. Y la verdad, ustedes tienen que haber visto lo que nosotros vemos, hasta 100 unidades de insulina por día. ¿Cuál es el problema de 100 unidades de insulina por día? Digamos, vamos a ver que uno lo puede fraccionar todo, que la NPH acá, ya. El problema es la cantidad de líquido que usted está poniendo en el celular subcutáneo. Va a ser más favorecedor de estos acúmulos de insulina, ¿no es cierto?, en los pacientes. Entonces van a tener un problema de el volumen que yo estoy administrando a distintas horas, pero todos los días, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, hubo la necesidad de crear los análogos ultra prolongados, en que el que se parece mucho a la detemir se llama degludec, y en el fondo son, que no vale la pena aquí especificar, son cosas muy de bioquímica, cómo vuelven a hacer modificaciones de algunos de los aminoácidos, uniones de alguna otra molécula al aminoácido, y eso hace que el hexámero en volumen sea más pequeño, y entonces ya pueda uno administrar menos cantidad con similar potencia a los análogos prolongados. Entonces, análogo prolongado de gludec y análogo prolongado de la glargina. La glargina, la presentación siempre es U100, es decir, 100 unidades de insulina en 1 ml, pero la de acción ultra prolongada a través de este proceso químico de laboratorio hace que el volumen, si ustedes se fijan, el volumen final
de la insulina, la molécula, el hexámero sea de este porte en la glargina, la Lantus, y de este porte el latuyeo, mucho más chiquitito, cabe en menos volumen y puedo concentrar unidades, ¿ya? Entonces, la glargina U300 es la que se conoce ahora como tuyeo. Y aquí las tenemos todas ellas para producirles dolor de cabeza a ustedes, pero no importa, ¿sí? La idea es que sepan. Entonces, aquellas insulinas para hacer nuestros bolos, rápida o ultra rápida. Las ultra rápidas, su nombre farmacológico, existen 3 presentaciones: lispro, aspártica, glulicina, con sus nombres comerciales al final. Lo importante es que vean ustedes, y esto es lo único que hay que saber, las ultra rápidas inician la acción a los 10 minutos, tienen un pic de 1 a 2 horas y no duran más de 3 a 4 horas en el organismo. Entonces es una insulina muy segura para manejar las hiperglicemias postprandiales en un paciente que tiene algún otro tipo de riesgo de hipoglicemia. Las rápidas, que llamamos regular, rápida o cristalina, muy conocida por ustedes, inicia la acción a los 30 minutos, el pic a las 2 a 3 horas y la acción total es de 4 a 6 horas. Se fija que con este análogo ultra rápido se pudo evitar esta acción tan prolongada, que para algunos en realidad le molesta que dure hasta 6 horas. Las insulinas basales, la intermedia, que ya lo dijimos, es la NPH, muchas veces la gente la llama lenta, y ahí las presentaciones comerciales Humulin-N, Insulatar HM, Insuman-N. En general en los consultorios van a tener Insulatar HM o en la Insuman. Importante saber que recién comienza la acción esta insulina a las 2 horas de colocada. Tiene un pic de 5 a 7 horas. Y ese es el problema, que tiene un pic en lo cual tenemos que asegurarnos que la persona la pille después de alguna comida principal, si es que tuviera riesgo de hipoglicemia. Y tiene una duración de 8 a 22 horas. Las análogos de insulina prolongada, ya los vimos, Lantus, Levemir, que es la glargina y el Detemir. Lo importante es que el inicio de acción es lento y recién a las 4 horas de colocada. Lo importante aquí es que no tienen pic y casi ambas duran las 24 horas. En la práctica no es tan así esto de las 24 horas, y por eso esto es muy variable de persona en persona. Y aquí están nuestras ultra prolongadas, obviamente también el inicio de acción es lento, lo beneficioso es que no tienen pic, y lo bueno de las ultra prolongadas, como son más concentradas, tienen más horas de duración en el cuerpo. En Chile existe la Tresiba y la Tuyeo. Entonces, recordando todo lo anterior, nuestras insulinas para hacer o simular una insulinización basal, porque el paciente la suspendió, Tresiba, Tuyeo sería lo top, pero obviamente hay un problema de costo. Levemir y la NPH es súper buena, si lo importante es que sepan usarla nomás. Y para cada comida vamos a contar con la cristalina, ¿no es cierto?, o la regular, y los análogos ultra rápidos. Entonces, lo más importante es que sepan ustedes el concepto, sepan la duración, y aquí viene la parte práctica difícil. Ya, entonces, diabético tipo 2, ¿ustedes consideran por este algoritmo que les mostré al principio, que nos rige en Chile, por lo menos como ministerio, que también nosotros, aunque trabajemos en clínica, tenemos que basarlos en eso? Siempre primero ustedes tienen que tratar de normalizar la glicemia de ayuno. No sacamos nada con decir, no, ¿sabe qué más? Eso no creo yo en esta cuestión que la glicemia de ayuno nunca le va a llegar a la normal a este caballero, así que no, yo le voy a poner un poquito de insulina en cada comida. No va a cambiar la hemoglobina glicosilada, ¿ya? Después de que tengan normal la glicemia de ayunos, comienzan a preocuparse cómo están las glicemias antes de las principales comidas. Y por último, las postprandiales. Vamos a ver algunos ejemplos.
Es imprescindible, por lo tanto, que aunque ustedes trabajen en atención primaria, necesitamos que ese paciente se vaya con un monitor de glicemia y con cintas, motivándolo de que eso es una ayuda nada más para ellos, pero es mucho mejor que además tengan comprados ellos en las distintas fundaciones nuestras otro frasco de cintas extra, porque vamos a ver que necesitamos más de una glicemia diaria, que en general es lo que dan los consultorios. La educación siempre de un equipo multidisciplinario. Esto entonces, ¿cómo vamos a fijar los parámetros? Entonces, en un diabético, queremos tenerlo, ser bien exigente, normal siempre, que esté aceptable o que por distintos motivos de su condición de enfermedades asociadas, de comorbilidades, de pacientes solo, no le vamos a exigir tanto. Siempre entonces las glicemias, finalmente las de ayuna, las vamos a pretender tener entre 100 a máximo 130. Las postprandiales, no más allá de 180. Cada persona es distinta. Y los niveles de hemoglobina glicosilada hasta 8% en el paciente de tercera edad con muchas comorbilidades. ¿De acuerdo? Entonces, riesgo de complicaciones, sobre todo con respecto a las hipoglicemias, son tenerlos con glicemias por bajo estos límites, y complicaciones a futuro de las crónicas es alto tenerlos siempre en estos rangos, sobre 7% la hemoglobina glicosilada. Entonces, yo he decidido que necesito insulina para mi paciente. Siempre en forma teórica, pero en realidad no es lo que uno ve en la práctica, porque la gente come mucho. Pero siempre ustedes, por una situación de seguridad, deben partir con su dosis de insulina, calculándola por 0,2 unidades por kilo de peso al día. No importa que no van a lograr al tiro, por eso que el control tiene que ser muy seguido, y lo vamos a ver cada cuántos días. Entonces, esta insulina, usted elige una insulina basal. Estamos en consultorio, obviamente NPH. Estamos en clínica privada y el paciente puede financiarse los lapiceros, porque también hay un problema de visualización de las jeringas de insulina para los pacientes añosos. Es mucho más fácil el lapicero. ¿Y qué es lo que pasa en esta primera opción de insulinización? Que usted debe mantener sus medicamentos en el día, porque aquí estamos asociando un tercer fármaco, un segundo fármaco a la metformina, cuando hemos decidido ocuparlo. Acuérdense, los nuevos algoritmos dicen que puede, después de metformina, va a estar al mismo nivel de asociar con sulfonilurea o asociar con inhibidor dipeptidilpeptidasa 4, pero la decisión finalmente va a recaer en ustedes, ¿ya? Y en el tipo de paciente. ¿Ya? Entonces yo comencé con mi insulina NPH o la análogo de insulina nocturna. ¿Cuándo voy a elegir matinal? Cuando el paciente tiene un problema puntual de alimentación en el cual yo necesito que por lo menos la única comida del día, si tiene NPH, le toque justo más o menos a las 5 a 7 horas que tiene el pic la NPH. Por eso le digo yo, es muy relativo esto, pero en un paciente adulto, joven, activo, que se preocupa, hay que partir nocturna. ¿Para qué? Para lograr glicemias de ayuna normal. Y entonces, el ideal, mire, este es el ideal, citémoslo cada 3 días para ver si está en meta. La meta va a depender de cada paciente y de lo que usted haya consensuado con él. Ahora, está la posibilidad de que igual tenga una glicemia 70 o menos, y en ese caso usted debe disminuir en 4 unidades o en 10% la dosis que calculó. ¿De acuerdo? Entonces yo calculé que tiene que usar insulina, ¿sabe señor? Insulina NPH, Insulatar, 20 unidades en el día. Y trae 3 días y ha tenido 2 hipoglicemias en ayuna. Obviamente, entonces, mi insulina yo inmediatamente debo bajarla a 16 unidades. ¿Ya? Entonces, si después de
3 meses ese paciente está en rango del objetivo que me propuse de hemoglobina glicosilada, entonces continúo todo igual. Si no está en rango de hemoglobina glicosilada y ya he logrado la glicemia de ayunas normal, tengo que, con el registro que me traiga de las glicemias en la casa, chequear cómo está antes de almuerzo, antes de 11, antes de cena, pero por lo menos antes de almuerzo, antes de cena. Si antes de almuerzo está todavía fuera de rango, se agrega insulina cristalina al desayuno. Si en cambio el problema es continuado durante estos 2 a 3 meses en que antes de la cena llega alto, lo que hay que hacer es poner una insulina de acción intermedia NPH al desayuno o también poner un poco de insulina cristalina regular al almuerzo, porque acuérdese, el total de acción se llora, voy a llegar de más a la cena también con una insulina cristalina. Pero en general, si en los consultorios no van a contar con insulinas regulares, va a haber que ponerle 2 dosis de NPH. Ahora, si solo llega 2 horas después de la cena con glicemias por sobre 180, obvio vamos a necesitar una insulina cristalina o regular antes de la cena. Si después de 3 meses la hemoglobina glicosilada no llegó al objetivo que usted propuso, obviamente hay que rechequear los valores precomidas y los postcomidas y probablemente este sea un paciente que va a candidato a una terapia intensificada. Aquí tenemos la glicemia en ayunas normal con hiperglicemias antes de almuerzo o antes de cena. Entonces tenemos nuestra dosis que vamos, ya dijimos si estamos en consultorio, de NPH matinal, porque vamos a tener que agregarla, y mantener la nocturna, porque en ayunas está bien. ¿Cómo distribuimos cuando ya vamos a requerir 2 dosis de insulina? 2/3 lo voy a dejar en la mañana, porque durante el día se come, ¿de acuerdo? Y 1/3 nada más de esa insulina NPH en la noche, ¿ya? En ese caso, si ustedes se fijan, las sulfonilurias no están jugando ningún papel acá. Estimuladores de la secreción de insulina y además de acción prolongada, no juegan ningún papel. Probablemente estamos ante la eventualidad de esta evolución natural de la diabetes de llegar a un déficit total de función de célula beta. Y además, por seguridad, hay que suspenderlas también, ¿eh? Las biguanidas, que es la metformina, nunca se suspende a no ser que haya un deterioro en la función renal o tengamos, como muchos de nuestros pacientes, una intolerancia real y demostrada a la metformina. ¿Qué pasa si tenemos normalizadas las glicemias de antes de las comidas, pero nos damos cuenta que 2 horas después de las comidas están elevadas las glicemias? Obviamente ahí sí que necesitamos una insulina prandial. Vamos a contar, no sé si en atención primaria rápido, con las insulinas cristalinas que se deben administrar antes de la comida en problema, digamos, que en la observación de varias semanas del registro ustedes se dan cuenta que la post-almuerzo es solo el problema. Y obviamente ya entra a ser un paciente con tratamiento intensificado, es decir, 3 o más dosis de insulina y de insulinas de distinta acción, porque toda la tabla que mostré anteriormente de los tiempos de acción no tienen por qué ustedes manejarla así rápido, no, pero deben saber que lo que hay que hacer con él en atención secundaria o terciaria. Obviamente a nosotros recibimos a este paciente, lo que más nos va a interesar es cómo está la función renal, la parte lípidos, si hay tratamiento en la parte lípidos o no, y todos los otros fármacos que recibe el paciente. Ahora, si es que tenemos esta misma condición, ¿qué es lo que se debe hacer? Iniciar el tratamiento con doble dosis de mezclas de insulinas de acción intermedia con insulinas de acción rápida.
y de acuerdo a las glicemias capilares de cada paciente se realizan los ajustes. De ser necesario, eventualmente va a tener, insisto, 3 o más dosis de insulinas de distintos tiempos y tipos de acción. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de este paciente en que yo debo colocar, esta es la NPH, le coloco uno media hora antes del desayuno, ¿de acuerdo? Y el requerimiento por el registro de autocontrol que me trajo hizo necesario, y yo me di cuenta de que este paciente no llega un poco alto post cena, pero al mismo tiempo nunca llega bien al día siguiente. Y ese es el esquema de insulina NPH en la mañana y en la noche. Entonces, en la mañana antes de desayuno y en la noche, en este caso, es antes de cena para alcanzar a manejar las hiperglicemias post-cena. Pero este no es el más frecuente que ustedes van a usar. El más frecuente es este, necesidad de usar insulina de acción intermedia en la mañana, media hora antes del desayuno y 2 horas después de la cena, 22 a 23 horas. ¿De acuerdo? Porque, vuelvo a insistir, no dura toda la noche. Y acuérdense que durante la noche, para los que son deficientes absolutos de insulina endógena, se requiere mantenerlo con un colchón de insulina. Otra posibilidad, este paciente ya lo tengo con NPH doble dosis, si ustedes se fijan, predesayuno y postcena, pero persiste con hiperglicemias postdesayuno, solo eso. Entonces, obvio, se hace necesario que ustedes analicen la posibilidad de contar con una insulina de acción rápida solo antes del desayuno. Si siempre 2 horas después del desayuno está alto, 2 horas después de almuerzo lo mismo y 2 horas después de cena lo mismo, se hace necesario, este sería un esquema intensificado, ¿se fijan? 3 dosis de insulinas prandiales y 2 dosis de insulina de acción prolongada. Y ya cuando el paciente tiene mucho riesgo con la insulina regular, la cristalina, de hacer hipoglicemia antes de la siguiente comida, acuérdense que dura hasta 6 horas la cristalina, obviamente tenemos la necesidad de que ese paciente cuente con análogos rápidos, es decir, mantener, ¿no es cierto?, mi NPH doble dosis y contar con una ultra rápida antes de cada una de las comidas. Todo depende del tipo de paciente. En el automonitoreo de las glicemias, entonces, finalmente vamos a necesitar la glicemia al inicio del desayuno, almuerzo, 11, cena, pero por lo menos inicio de desayuno, almuerzo y cena, alternado por último, si no hay cómo financiar esa cinta. Y esa finalmente me va a dar la dosis que yo necesito de mi insulina basal, NPH, glargina, detemir, ¿de acuerdo? Y las glicemias 2 horas después del desayuno, almuerzo, 11 y cena, me va a hacer ver en un registro de varias semanas, ¿sí? Porque esto es de una alta variabilidad día a día, de usar insulinas prandiales de acción rápida o ultra rápida. Muy importante que no olvidemos un paciente con por lo menos que tengan 2 dosis de insulina basal, la NPH 2 veces, debemos pedirle que por lo menos una vez a la semana se mida la glicemia a las 3 de la mañana, ¿de acuerdo? Porque hay un gran riesgo si la cantidad de insulina que calculé para 2 horas después de la cena sea mucho para ese paciente, ¿ya? Entonces, el registro de automonitoreo, ustedes se lo piden al paciente como ustedes quieran, dependiendo de qué es el objetivo necesario. Como les digo, primero manejar las glicemias de ayuno que se normalicen. Después manejar las glicemias antes de cada comida para ver si voy a necesitar una segunda dosis de una insulina basal. Y por último, preocuparse de las postprandiales. No es necesario que un paciente diabético tipo 2 se haga todo este tremendo registro.
todos los días. No es necesario, ¿ya? Con respecto a las técnicas de inyección, no va a haber tiempo, pero como va a quedar la clase acá, es bien importante que puedan entrar a esta página, porque obviamente cambió un poco la indicación de la sugerencia de las insulinas. Tradicionalmente, sabemos todos nosotros que las insulinas de acción intermedia idealmente deben ser colocadas la NPH, ¿no es cierto?, y su paralelo para la gente que trabaja en atención primaria, que es la cristalina. Entonces, la NPH en la guatita y las rápidas pueden ser en piernas y brazos, ¿no es cierto? Eso sale muy especificado ahora. Y se seguía la misma idea para lo que son los análogos lentos y rápidos. Pero el otro tremendo beneficio de algún paciente en particular, contar con análogos lentos o ultra rápidos, es que da lo mismo cuál sea el sitio de inyección. Si ustedes ven que alrededor del ombligo tiene gran cantidad de lipodistrofia, dejemos ese sitio, aunque use análogo rápido con análogo lento, ¿de acuerdo? Eso para que ustedes lo puedan revisar. Por lo tanto, tratamientos con insulina no es tan fácil, pero tampoco tan difícil. Acepto cualquier pregunta porque el tema no es fácil. Y tenemos tiempo. Doctora Moncada, no sé si hay alguna pregunta del público. Hola doctora, quería preguntarle sobre cuál es la dosis postprandial de insulina ultra rápida que se ocuparía en los pacientes que la necesiten. No, mira, en esto de las dosis, perfecto. Mira, en esto de las dosis va a depender de tu nivel de glicemia que tienes. Ya hay una teoría, que no la quise poner acá, porque si no era enredar más la presentación, pero una unidad de cualquier insulina, la teoría dice lo siguiente, para que lo anoten por ahí. Una unidad de insulina es capaz de bajar la glicemia en 50 miligramos por decilitro. Al mismo tiempo, tienes que tú también tratar de saber el segundo concepto. Una unidad de insulina sirve para metabolizar 15 gramos de carbohidratos. Está difícil esto que acabo de decir porque a los diabéticos tipo 1 les exigimos, la doctora que viene después les va a explicar, que sepan conteo de carbohidratos para calcular sus bolos, por decirle cuando no es con bomba de insulina. Y entonces es finalmente la relación entre lo que voy a comer, cuántos carbohidratos tiene, como también en una observación de varios días de a qué glicemia postprandial llego en lo general, ¿ya? Pero una unidad de cualquier ultra rápida te va a bajar 50 miligramos por decilitro la glicemia, ¿de acuerdo? Así que ahí no es este cálculo de 0,2 unidades por kilo. ¿Alguna otra pregunta para la doctora Moncada? Doctora, ¿qué hacemos con un paciente que nos llega, por ejemplo, a la atención primaria post-infarto, post-ACV, y que obviamente va a estar más descompensado por el tema de sus patologías de base? ¿Cómo intentamos compensar a ese paciente de alguna forma? Perfecto, mira, súper importante. El tener un primer infarto o accidente vascular no te asegura tener un segundo evento. Obviamente ahí está el tema de las estatinas, que uno encuentra terrible, 80 miligramos de atorvastatina. Bueno, entonces, por un tema seguridad de órganos nobles con arterias pequeñas y ya con flujo disminuido, por un tema de seguridad, a un paciente no es bueno que durante el día lo manejemos con glicemias que no se acerquen a 150, porque finalmente es un tema de seguridad de riesgo, de que llegue glucosa al músculo cardíaco, que llegue glucosa al cerebro, ¿de acuerdo? Y entonces, en base a ese objetivo, que cambia. ¿Sabes lo que pasa? Que un paciente con patología, con un evento ya cardiovascular,
tu política de tratamiento va a cambiar en relación a tener mucho cuidado en esto, acá. Complicaciones vasculares ya establecidas. A ese paciente tú lo vas a dejar en un nivel exigiendo hemoglobinas glicosiladas 7,2, 7,3, mejor, mucho mejor, ¿de acuerdo? Jamás 6%, por un tema de seguridad de la glucosa que llegue al órgano afectado, ¿de acuerdo? Y también va a depender, porque obviamente, si ustedes se fijan, la gente ahora se está infartando como joven, en que al parecer hay otros factores asociados ahí, pero ese paciente sí que nuestro nivel de hemoglobina glicosilada tiene que ser máximo 7%, ¿de acuerdo? Pero siempre pensar en riesgo coronario límite, riesgo cerebrovascular límite, mantener un nivel de glicemia de seguridad, 150, espectacular, ¿de acuerdo? ¿Alguna última pregunta para la doctora Moncada? Queremos agradecer a nombre de la Sociedad Médica a la doctora por su participación, muy clara su presentación y todo lo que espero aportó que en el haya curso quedado y- claro. La así que dejo, muchas doctora, gracias. a disposición la clase, porque sobre todo estas tablitas con los tiempos de acción de la insulina, es bueno que por último, si se van a ir a Puerto Montt, lo tengan. Si se van a ir a muchas zonas donde no hay especialistas, ¿ya? Muchas gracias, doctora Moncada. Un Listo. aplauso para la doctora García.